Pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia hoy, que ya tenemos la penúltima conferencia de este ciclo sobre el fenómeno religioso, contextos y perspectivas. Y hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Victoria Craig, que no, ya le he preguntado cómo se pronunciaba y disculpa Victoria por no saberlo. Y bueno, pues Victoria es doctora en estudios semíticos por la Universidad Complutense de Madrid y máster en enseñanza de español como lengua extranjera por la Universidad Antonio de Nebrija, y amplió sus estudios en Siria y en el Líbano. Victoria es profesora asociada de Lengua y Literatura Árabe en la Complutense y de Lengua y Cultura Española en los programas universitarios internacionales que la Fundación Ortega Marañón ofrece en su sede Toledo. Ha sido lectora de español en la Universidad de Damasco y profesora visitante de Herencia Andalusí en la Universidad de Minnesota. Es asimismo formadora de profesores de español para inmigrantes y refugiados en diferentes centros de educación superior y entidades españolas. Entre sus líneas de investigación destacaríamos la poesía árabe contemporánea, la cultura pop y movimientos culturales y asociativos palestinos, didáctica del árabe y el español como lenguas extranjeras, la enseñanza de español a inmigrantes y refugiados hablantes de árabe. Entre sus publicaciones más relevantes destacaríamos textos en árabe de la antología de Juan Antonio Tello, Al sur de la palabra, poetas marroquíes contemporáneos, publicado por la Universidad de Zaragoza en 2008. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por tu asistencia. Todo tuyo, tienes pues eso 45 minutos, tranquila, y nos vemos al final. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias al Observatorio de Religiones Comparadas por haber contado conmigo para este ciclo de conferencias. Felicitar a los organizadores por haberse sabido adaptar, como ya he dicho antes, y con rapidez, ¿no?, a las nuevas circunstancias y haberlo hecho también. Yo voy a hablaros un poquito de marxismo e identidad religiosa en la comunidad palestina de Israel a través de la poesía comprometida de la generación del 67, ¿no? Y entonces, vamos a ver un momentito si me aclaro con aquí. En primer lugar, vamos a ver quién es la comunidad o quiénes integran la comunidad palestina de Israel. Como sabéis, pues la comunidad palestina de Israel está integrada por todos aquellos palestinos que permanecieron en el territorio, que pasó a formar parte de Israel tras su autoproclamación como Estado el 14 de mayo del 48 y que tras la guerra árabo-israelí de ese mismo año pues pasaron en realidad a ser más de lo que en un principio la ONU había propuesto en su plan de partición del 47, ¿no?, tal y como se puede observar en el tercer mapa. Entonces, solemos oír hablar de ciudadanos árabes de Israel. Es así como la historiografía sionista se refiere a esa comunidad palestina que quedó en el interior. Palestinos del interior suele ser la manera en la que se refiere la historiografía árabe en general. Y por último, palestinos de Israel, que empieza pues, a escucharse cada vez más por parte también de historiadores israelíes como Ilan Pappé, que utiliza también este término, palestinos de Israel. Y bueno, que a mí personalmente pues, me gusta más. Al hablar, vamos a ver, de estos palestinos en concreto, digamos que desde finales del 47 a principios del 49, entre 700.000 y 900.000 palestinos se vieron desplazados. Eso es un 55 a un 65% de la población total palestina de entonces. Más de la mitad abandonaron Palestina antes de la retirada de los británicos, el 14 de mayo del 48, debido al plan Dalet, ¿no?, desde abril de ese mismo año. 150.000 habitantes palestinos ya habían abandonado el país o se habían visto desplazados dentro de sus fronteras desde el 22 hasta el 47. Y cuando la guerra del 48 comenzó, más del 85% de la población palestina que vivía en el espacio que pasó a formar parte de Israel se vio también desplazada, ¿no? Tras producirse la proclamación de Israel, estalla la primera guerra árabo-israelí, a la que ya nos hemos referido, guerra del 48.
Y de los 850 palestinos que residían en los territorios que pasaron a formar parte de Israel, permanecieron 160.000, ¿vale? Entonces, todos ellos y sus descendientes integran lo que hoy podemos llamar la comunidad palestina de Israel. De los 750.000 refugiados oficiales se repartieron entre los campos de la UNRWA en Gaza y Cisjordania y en los países vecinos, principalmente Siria y Líbano. En la guerra de junio del 67 o guerra de los 6 días, Israel ocupó el Golán de Siria, Gaza, Cisjordania y la península del Sinaí, y otros 450.000 palestinos fueron desplazados principalmente en dirección al norte, ¿no?, al Líbano. Y, bueno, la situación asfixiante que sigue produciendo la ocupación hace que los palestinos continúen solicitando asilo en todo el mundo, principalmente en Europa hasta nuestros días, y España pues recibe a un buen número de solicitantes de asilo palestinos hasta nuestros días. Para un poquito ampliar conocimientos sobre el tema, sobre este periodo, ¿no?, quizás de la Nakba, ¿no?, de la Nakba, como se refieren los palestinos a la fundación del Estado de Israel, la Nakba, que significa desastre. Os dejo aquí, por si queréis pegar un pantallazo, pues una serie de obras interesantes. Tenemos el informe de Badil, muy completo, este articulito de Nur Masalha y este documental que también, La Tierra habla árabe, que también colabora pues que también cuenta con la colaboración de este académico palestino, Nur Masalha. Ilan Pappé, que es un historiador palestino perteneciente a esa corriente de los nuevos historiadores palestinos, tiene también varias obras acerca de ese periodo de la fundación del Estado de Israel, bastante importantes y que yo siempre recomiendo leer. Bueno, entonces hemos dicho que podemos hablar de ciudadanos árabes de Israel, que es como suele referirse la corriente sionista a estos ciudadanos de Israel, palestinos del interior, como dicen normalmente en los países árabes y en las obras árabes, y palestinos de Israel. Bueno, a ver, es que estoy con dos monitores, me estoy haciendo un lío yo misma. Vamos entonces a ver también quiénes son esos poetas de la generación del 67. Normalmente cuando hablamos de poesía palestina, hablamos de poetas palestinos en el exilio, de todos aquellos que salieron de Palestina tras la fundación del Estado de Israel, de poetas en los territorios ocupados, ¿no?, que serían los poetas que actualmente puedan estar en Gaza y en Cisjordania, y de poetas palestinos en el interior, o poetas de la resistencia palestina, o poetas de la generación del 67, o también generación de los fundadores, que se les suele también llamar. Aquí a la derecha os he puesto otra vez unas referencias. A mí siempre me gusta ponerlas para todos aquellos que estéis especialmente interesados, ya que me imagino, bueno, pues que muchos vendréis de diferentes carreras. Decir solamente que los poetas de la generación del 67 son prácticamente desconocidos hasta el 66, que Ghassan Kanafani, un intelectual palestino que se afincó en Líbano, publicó, ¿no?, recogió sus poemas en esta obra de aquí, Adab al-Muqawama fi Palestina al-Muhtalda, es literatura de la resistencia en la Palestina ocupada, que se publica en 1966. En 1968 se publica la primera antología traducida al inglés por esta académica, Zulafa Hijawi, en Bagdad, sale.
Y en España, precisamente, son el profesor Pedro Martínez Montávez y el profesor Mahmoud Sob quienes dan a conocer a estos poetas de la resistencia palestina, ¿no? En el 69, luego el profesor Pedro Martínez Montávez tiene pues varias publicaciones que recogen poemas de estos poetas contemporáneos palestinos. Y poco después, en el 70, Abdellatif Laabi publica también otra antología de estos poetas que tiene una versión española publicada en La Habana. Todas estas obras, todas estas traducciones, estas antologías en lenguas extranjeras se basan en estas dos primeras obritas bastante cortas de Ghassan Al-Kanafani, ¿vale? Bueno, vamos a ver, por ponerles cara también, vamos a ver quiénes son estos, los principales, ¿no? Integrantes. Un momentito. Bueno. En primer lugar tenemos a Mahmoud Darwish, quizás el más conocido, es el más representativo. Durante un tiempo pues, está vinculado a la OLP, se aleja de ella a raíz de los acuerdos de Oslo. Digamos que todos los poetas de la resistencia, o en mayor y menor medida, tienen una vinculación política. Lo veremos cuando vayamos hablando de cada uno de ellos. Pero Mahmoud Darwish pues es quizás el más internacional por ser también un poeta representativo a nivel internacional. Samih Al-Qassem no está, a diferencia de Mahmoud Darwish, que tenemos bastantes traducciones, de la profesora María Luisa Prieto, de Luz Gómez. Samih Al-Qassem está muy poquito traducido al español y a otros idiomas en general. Es un poeta que yo creo que de todos el que mayor producción, ¿no? tiene. Sin embargo, estuvo yo creo que en España en el 2006 quizás en algún High Festival, yo creo recordar que pasó por aquí. Y bueno, ojalá que pronto pues, podamos contar con más traducciones. Tawfik Zayat, vinculado al Partido Comunista de Israel, fue además alcalde de esta ciudad desde principios de la década de los 70 hasta su muerte en 1994 en un accidente de coche. Y diputado de la Knesset en numerosas, del Parlamento israelí en numerosas ocasiones. Durante el tiempo que está más activo en el ámbito de la política, pues no deja de publicar a mediados de la década de los 70 y luego vuelve con una colección de poemas en el 93, ya bastante poco desconocida, ni siquiera, o sea, está publicada fuera de Israel. Tenemos también a Salem Jobran, que tiene su producción poética también es pequeña, ¿no? Quizás es la menor de todos los poetas que vamos a mencionar. Sin embargo, pues ocupa un lugar destacado en el grupo, también pues por su vínculo como redactor jefe durante mucho tiempo de la revista Al Jadid, ¿no? Que como veremos más adelante es muy importante, ¿no? Porque es a través de ella que los poetas de la generación del 67 dieron a conocer su obra, ¿no? Era el lugar donde publicaban. Y por último, Fadwa Tuqan, que es la hermana de otro célebre poeta, Ibrahim. No es una poeta del interior de Israel,
Sin embargo, suele encuadrarse dentro de este grupo, ¿no? de poetas del interior, ¿no? Bueno, veremos más adelante ejemplos de su poesía. Aquí os dejo de nuevo un pantallazo, ¿no? de bibliografía, para que podáis, bueno, pues ampliar, perdonad, aquí, conocimientos acerca de ese periodo, de ese primer periodo del que vamos a hablar ahora, en el que podemos encuadrar los orígenes de la poesía de la resistencia palestina, que es la era del gobierno militar, ¿no? israelí. Bueno, las 2 primeras décadas de la existencia de Israel fueron decisivas para su configuración como Estado y la definición del rol de sus minorías. En esta época se perfilan los grupos árabes de presión, entre cuyos dirigentes pues, se encontraban siempre escritores y poetas. Es decir, la expresión política de los palestinos del interior está desde siempre, desde el principio, fuertemente ligada a su expresión literaria, hasta el punto de que en ocasiones llega a confundirse. Bueno, como decía, tras la fundación de Israel, un gobierno militar basado en las regulaciones de emergencia del mandato británico se impuso en cada una de las áreas en las que había una población palestina pues, representativa, ¿no? O una población árabe no judía, ¿no? Los gobernantes militares que supervisaban tales regulaciones ostentaban poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y a partir, bueno, desde el 48, David Ben-Gurión, que era primer ministro provisional y ministro de Defensa, comenzó a aplicar todas estas regulaciones que facilitaban la expropiación de bienes muebles e inmuebles de aquellos palestinos que habían abandonado sus hogares durante el conflicto y pues también la transferencia de desplazados al otro lado de las fronteras de Israel. La más importante de estas regulaciones militares fue la 125, que se convirtió más tarde, en el 49, en la ley en el 50, en la ley de propiedad absentista, ¿no? Que permitía pues, la expropiación de todo bien inmueble perteneciente pues, a aquellos palestinos que se hubieran desplazado y no hubiesen podido regresar a sus lugares de residencia, muchas veces pues, por ese control del movimiento que existía. El gobierno militar puede dividirse en 2 etapas. Una primera, que podemos decir dura, ¿no? En la que el Estado de Israel se plantea incluso no permitir la existencia de una comunidad árabe palestina en su seno, y cualquier expresión mínima de sentimiento nacional palestino entre los habitantes indígenas pues será reprimida con dureza. A partir del 57 se van suavizando esas medidas. Se produce una apertura, en cierto modo, y en buena parte debido a la masacre de Kafr Qassem el 29 de octubre de 1956, perpetrada por el ejército israelí en la víspera de la invasión de la península de Sinaí, que bueno, fue una operación que produjo en realidad un gran escándalo, tanto fuera de las fronteras de Israel como dentro, ¿no? Y que al final pues deriva en la abolición de ese gobierno militar. Bueno, vamos a ver qué pasamos aquí, diapositiva, otro pantallazo de bibliografía.
Entonces, bajo el gobierno militar, una de las primeras vicisitudes con las que debieron enfrentarse los palestinos de Israel, al margen de las políticas de transferencia y de explotación de tierras a las que ya me he referido, fueron el bloqueo cultural y económico que las autoridades sionistas pues, infligieron sobre la población árabe con el fin de minimizar en todas sus etapas de socialización la asunción de una identidad nacional palestina y frenar así su capacidad de organización social y política, ¿no? El escritor Ghassan Kanafani, también en esa obra del 66, a la que me he referido, resumió las medidas de este bloqueo cultural en los siguientes puntos. Aislamiento de los árabes que residían en las aldeas, a los que se les impedía el acceso a las ciudades judías vecinas para cursar estudios, ausencia de comunicación con otras capitales culturales árabes, lo que anuló la exposición a la posible influencia de las corrientes literarias vigentes, control y censura de las publicaciones por parte de las autoridades que impedían la publicación de obras que albergasen cualquier expresión de sentimiento nacional palestino y, en contrapartida, pues llenaban el mercado literario en lengua árabe de obras de baja calidad y temas mundanos. Pero aunque el gobierno de Ben Gurión pretendía desvincular a los habitantes indígenas de su identidad árabo-palestina, no perseguía en cambio una asimilación, ¿no?, de los mismos a la cultura judeo-sionista. Y bueno, es más, incluso a partir de mediados de los 60, ya los 70, entrados los 70, comenzaron a seguirse políticas destinadas a reforzar la identidad árabe, eso sí, insistiendo en una supuesta especificidad del árabe israelí, porque vieron pues, que las políticas de alienación en realidad pues, podrían ser contraproducentes. La segregación en el ámbito de la educación reglada fue la herramienta más efectiva de control de las nuevas generaciones palestinas de Israel. De ahí que antes pues, de su fundación como Estado, la organización del sistema educativo fuera un asunto prioritario para los líderes sionistas. El currículo, tanto el currículo como los profesores, está claro que sufrían un estricto control con el fin de neutralizar desde el principio el sentimiento nacionalista, ¿no?, de los palestinos. Bueno, entonces, junto al empobrecimiento deliberado del nivel educativo entre los palestinos, numerosos autores también han denunciado una campaña israelí de contaminación cultural arrancada inmediatamente después de la fundación del Estado sionista, con vistas a desterrar todo sentimiento nacionalista entre la minoría palestina y acelerar el proceso de alienación. Tenemos aquí varias obras que hablan de esta contaminación cultural. Tenemos ese articulito de Anis Sayak que está en la obra, ¿no?, lo recoge también en Ghassan Kanafani, y después Abdel Latif Lahavi en su antología, ¿no?, que, como he dicho antes, está traducida al español y publicada en La Habana. Anis Sayak nos cuenta en ese artículo que, por ejemplo, entre el 48 y el 64 tan solo existían dos periódicos árabes, o en árabe, en lengua árabe, Al-Ittihad, relacionado con el Partido Comunista, y Al-Ard, ¿no?, relacionado con ese movimiento político que no tardó en ser ilegalizado, lo mismo que sus publicaciones en el 59. Otro de los autores que también denuncia el bloqueo cultural es Mahmoud Darwish, lo hace en ese articulito publicado en Al-Jadid, es la última de esas publicaciones que tenéis en lengua árabe para los que podáis acceder a ellas, titulado precisamente Al-Hisar, el bloqueo, y bueno, en ese artículo denuncia
cómo, en primer lugar, se buscaba, por un lado, negar la existencia de una poesía nacionalista palestina dentro de Israel, si acaso reconocer que existía esa poesía en los territorios palestinos, por ejemplo, la poesía de Farwa Tuhan, y al mismo tiempo, por otro lado, pues inundar el mercado de propuestas poéticas más conciliadoras o poner como en primera línea a poetas que en realidad pues no eran poetas de reconocida calidad entre los intelectuales palestinos del interior. Bien. Vamos a ver entonces qué alternativas de expresión política y literaria encontraron los intelectuales del interior, ¿no? Por un lado están los festivales político-literarios y por otro las revistas filiadas. Vemos que, bueno, al crearse el Estado de Israel, la élite intelectual palestina había abandonado en buena parte la región y de la misma manera que eso había repercutido en las letras, también pues favoreció un vacío de poder, ¿no? Y por otro lado, el estricto gobierno militar mantenía en relativa calma a una minoría palestina que aún estaba en estado de choque y que además pensaba que se trataba de algo temporal, ¿no? Y simplemente pensaba que debían adaptarse y esperar a que el estado de las cosas cambiara. Durante los primeros 3 o 4 años posteriores a la Nakba, los poetas cultos palestinos parecen enmudecer. Si acaso no fue así, lo cierto es que pues, tal vez debido al ambiente bélico o a la censura, los poemas están desaparecidos o no consiguieron ver la luz. No se conservan poemas de estos años, ni noticias tampoco de su existencia. Y la actividad poética del interior parece prácticamente nula hasta el 52, año en el que se crea la Liga de Poetas, integrada por autores palestinos, entre los que figuraban Habib Kahwaji y Michel Haddad, y autores judíos también de origen iraquí. El año 1952 fue impactante para todo el mundo árabe. La revolución egipcia aceleró la toma de conciencia de los palestinos del interior, de aquellos en el exilio y del conjunto de la nación árabe en realidad, y coincidió además con la formación de una resistencia oficial palestina gracias a la aparición del movimiento nacionalista árabe un año antes. En cuanto a Israel, a principios de la década de los 50, 3 fuerzas principales dominaban la escena política en la que participaban los palestinos del interior. Por un lado, el Partido Comunista de Israel, Maki, con el que simpatizaban numerosos jóvenes palestinos. Por otro lado, aquella integrada por el conjunto de grandes propietarios, notables y mujeres que colaboraban con los partidos sionistas y figuraban en sus listas electorales, y aquella constituida por elementos del movimiento nacional palestino, del movimiento nacionalista tradicional. Desde el mismo año de su creación, la Liga de Poetas sufrió presiones por parte de las autoridades israelíes, temerosas de que se convirtiera en un canal de protesta para la comunidad árabe, y eso propició pues, que Michel Haddad y Salim Shashu salieran y fundaran por su lado la Liga del Cálamo. Tras la escisión, la Liga de Poetas abrió sus puertas a numerosos autores siguiendo criterios poéticos, y así pudieron incorporarse en ellas escritores y poetas
que militaban en el Partido Comunista de Israel como Abu Hana. La Liga de Poetas fue renombrada Liga de Intelectuales y Poetas Árabes en el 56 o 57, y desde entonces fijó filiales en las ciudades y aldeas y organizó diversos festivales poéticos, tal y como ya venía haciendo la Liga de Poetas, ¿no? De gran importancia porque estos eventos, aparte de suponer un canal de expresión artística y política, suponían también pues, los primeros eventos organizados contra el bloqueo cultural y un lugar pues, de reunión, ¿no? Perfecto para toda la izquierda antisionista predominantemente árabe de Israel. En estas celebraciones se impulsaron dos tentativas de creación de partidos árabes, el Frente Popular, ¿no? Que nació de la alianza entre comunistas y nasseristas y que un año más tarde, en el 59, se transformaría en el Movimiento de la Tierra, de corte nasserista. Aunque ambas terminaron por fracasar debido a la presión del gobierno militar, destacaron por su importancia, ¿no? En el devenir político de los palestinos de Israel y por su lucha activa contra las políticas. La última, además, fue la responsable de la primera publicación en la que aparecieron poemas de los poetas de la resistencia ya explícitos, ¿no? Digamos, pues que demostraban un nacionalismo y un sentimiento nacionalista palestino, perdón, pues de manera explícita. Bueno, entonces, Harakat al-Ard, que normalmente se conoce por Al-Ard, se convirtió en la segunda organización política antisionista de Israel y acabó con el monopolio de los comunistas. Exigía la partición de Palestina de acuerdo a la resolución 181 de 1947 de la ONU y a la par criticaba a los líderes palestinos tradicionales por haberse adaptado al marco de la estructura del sistema sionista. Y aprovechando la ley israelí que permitía a cualquier ciudadano realizar una publicación al año sin permiso de las autoridades de prensa, sacó esas primeras revistas a las que me había referido, que llevaban pues diferentes nombres también relacionados, ¿no? con el nombre del partido, ¿no? La tierra, la fragancia de la tierra, el grito de la tierra. Pero bueno, no tardó en ser prohibida la formación y lo mismo ocurrió con las publicaciones, ¿no? En el año 1960 el movimiento vuelve a intentar hacerse con un medio, pero bueno, se declara totalmente ilegal en el 64. Y con la desaparición de Al-Ard, el Partido Comunista de Israel vuelve a convertirse en el único representante legitimado de los intereses de los árabes palestinos del interior. El movimiento comunista no era un movimiento nuevo en la escena política palestina, ni entre los inmigrantes judíos, claro, ¿no? Después de la... Bueno, existía ya desde el 1919, había sido fundado el Partido Obrero Socialista por los pioneros judíos y más tarde, en el 23, se transformó en el Partido Comunista de Palestina y se adhirió a la Internacional Comunista y admitió árabes en sus filas. Tras la fundación del Estado de Israel, se vuelven a unificar las facciones judía y árabe en el Partido Comunista de Israel, conocido por el acrónimo hebreo MACI. Y este MACI en 1965 vuelve a sufrir una escisión y se separa por razones políticas y bueno, personales. Se separa en una facción predominantemente árabe, pero no
completamente, ¿no? Que es Rakah, la nueva lista comunista, y en una facción comunista sionista que termina por desaparecer, ¿no? Pocos años después. Bueno, los principales objetivos de Rakah eran la igualdad y la paz. El primero comprendía la integración verdadera de los árabes del Estado de Israel, con su consecuente reconocimiento como minoría nacional que podía albergar una identidad nacional palestina al mismo tiempo que una identidad cívica israelí, ¿no? Y en el ámbito literario hay que decir que la influencia de los partidos políticos fue muy importante, porque al final de la década de los 50, cada fuerza política representativa en Israel, sionista o antisionista, tenía o comenzaba a tener una revista cultural en lengua árabe que trabajaba por la difusión de su línea ideológica. Y como veis en la diapositiva, ¿no? De todas ellas vamos a destacar el periódico Al-Ittihad, la revista Al-Jadid y la revista Al-Ghad, todas ellas vinculadas al Partido Comunista de Israel, que abrieron sus páginas a la temprana poesía de la resistencia palestina. Es decir, que cuando Rakah, cuando se extiende el Partido Comunista de Israel, Rakah se hace con este órgano de prensa y su revista literaria, El Jadid, y bueno, es a partir de entonces que empiezan a publicarse más poemas de quienes llamamos, ¿no?, la generación del 67. El periódico Al-Ittihad, vinculado al Partido Comunista Israelí, publica en 1965 una especie de decálogo de la nueva poesía revolucionaria, que en realidad representaba la visión poética del círculo de la revista Al-Jadid, es decir, los principios estéticos e ideológicos que guiarían la poesía de la resistencia palestina y su grupo generacional. Y el comunicado se resumía en 15 puntos. Liberad vuestra obra de caballeros y corceles, así planteados también de manera muy poética, porque hoy tenéis aviones para llegar a las estrellas. Liberaos de las cadenas que impiden la creatividad, la sinceridad y el sentimiento. Tomad vuestras comparaciones y vuestras imágenes de lo presente, de la vida, y no de los libros. Que haya en vuestra imaginación verdades existenciales y terrenales, y que irradien esas verdades vuestra imaginación. Mirad al ser desde vuestras almas poéticas y perceptivas, y no os miréis a vosotros mismos desde el mundo de ilusiones. No os perdáis en la explicación y no exageréis al transmitir los dolores propios, pues no hay discurso más elocuente que el comedimiento, ni signo más revelador que el silencio. Guardad equilibrio entre el contenido y la forma, entre el corazón y el espíritu. Evitad el absurdo en el pensamiento y en la descripción, en la imagen y en la ficción, y no os empeñéis en sacarle partido al sol y a la luna, por ejemplo, porque antes de vosotros lo han hecho 1000 poetas. No abordéis los temas desde la misma perspectiva que lo hicieron antes de vosotros todos los poetas imitadores. Que tengan vuestros poemas un principio y un fin, que no puedan leerse al derecho y al revés, y resulten ser lo mismo. No exprimáis vuestros corazones como si albergasen la esencia poética. Que no resulte enrevesado vuestro pensamiento ni se ampare en lo oscuro y lo ambiguo. Liberad la sencillez, la sinceridad y la honestidad en el pensamiento, en la composición y en la imaginación. No olvidéis vuestra nación por culpa de vuestra filantropía y no olvidéis vuestra filantropía a causa de vuestra inclinación nacionalista. Alzad ante vuestro público las antorchas de los antepasados, el honor, la fuerza, la justicia, la valentía, la firmeza, la esperanza, la fe, y antes de todo y después de todo, secad vuestras lágrimas porque el sol sigue saliendo para vosotros, la luna sigue siendo vuestra compañera y la primavera nos traiciona. Bueno, entonces, a través de este conjunto de consejos para la buena composición poética,
vemos que las principales preocupaciones del grupo generacional son la innovación formal, por un lado, y por otro, pues el equilibrio en la expresión de sus simpatías políticas. Y esto último con el objetivo de favorecer la aparición de un humanismo universal en detrimento de una poesía meramente política, que también se produce y mucho durante la década de los 50. Sin embargo, el posicionamiento político en la poesía palestina pues, jugó un importante papel, es incuestionable, y especialmente hasta la década de los 60, mediados de los 60, 70, tal vez catalizado por su forma principal de difusión, que eran hasta entonces los festivales político-literarios, que, como he dicho ya, pues solían terminar en una manifestación, la mayor parte de las veces organizados por la Liga de Intelectuales y Poetas Árabes. Hay que tener en cuenta, además, que durante los primeros años del gobierno militar, la expresión del nacionalismo panarabista y local suponía un gran peligro, y como en parte por esto último los poetas canalizaron sus reivindicaciones a través de un compromiso con un marxismo-leninismo internacionalista, amparados además por el prestigio del Partido Comunista de Israel. Y este compromiso podría ser sincero o no, pero sin duda la realidad política y social de los palestinos de Israel no era indiferente a ninguno de los poetas progresistas. A finales de los años 50, cuando las nuevas políticas gubernamentales quisieron atenuar los efectos de la alienación sobre la comunidad palestina de Israel y dieron paso a una mejora de las libertades de expresión, coincidiendo con el alejamiento ideológico entre nacionalistas y comunistas, pues muchos poetas comenzaron a componer poemas de tema nacionalista. Si bien toda la producción literaria debía pasar por el control de la censura y no se permitía ningún exceso. Es decir, los poetas, a pesar de esa apertura, pues siguen estando en el punto de mira. En la mayoría, claro que sí, pasan por la cárcel o sufren arrestos domiciliarios. Y en relación con esta politización de los círculos literarios, cabe señalar que en muchas obras críticas sobre poesía de resistencia elaboradas por autores palestinos, hasta hoy pues se debate, ¿no?, si la poesía de este u otro autor pues es más comunista o más nacionalista, panarabista, o más patriótica, un nacionalismo palestino, más humanista, ¿no? Hay siempre este debate de dónde encasillamos a estos poetas, si su compromiso político fue sincero, obligado, debido a las circunstancias, en fin. Bueno, pero ya centrándonos en lo que es la poesía, ¿no?, y los textos de estos poetas de la generación del 67, o poetas fundadores, que hemos llamado poetas de la resistencia palestina, debemos tener en cuenta, en primer lugar, que el público, el auditorio de estos poetas era muy heterogéneo. El exilio de buena parte de la clase intelectual de Palestina hizo que el porcentaje de población rural y letrada o con una humilde formación fuese bastante alto, ¿no?, dentro de ese auditorio, en los festivales o más tarde, ¿no?, cuando empezaron a publicarse los poemas en Al Jadid. Y eso hizo, y principalmente el hecho de que fueran poemas compuestos para ser declamados, no para ser leídos, hizo que la métrica tradicional pues fuese, a pesar de que ya empezaba a cultivarse el verso libre en otros países árabes, pues predominase, ¿no?, entre las composiciones de estos poetas. En primer lugar, las formas clásicas se memorizaban más fácilmente, y en segundo lugar, pues a este tipo de público le gustaban, tenían una buena acogida. Los temas tratados por estos poetas fueron, pues,
como veis en la diapositiva, la cuestión palestina del compromiso, la identidad nacional palestina, el otro, la opresión de las autoridades, la lucha, la resistencia, el sacrificio, el exilio, el futuro victorioso. Y nos vamos a centrar sobre todo en la identidad nacional palestina, ¿no? Porque es en ellos, en estos poemas dedicados a esta identidad nacional, en los que nos vamos a encontrar más referentes religiosos. La expresión exaltada de la identidad palestina se construye sobre el principio de legitimidad, apoyándose en dos conceptos de base, arabidad e indigeneidad, y en las manifestaciones de actividad humana que de ellos derivan, ¿no? El patrimonio histórico, el cultural, el religioso y el folclórico del pueblo palestino. Así pues, la alusión a los ancestros es recurrente como justificante de indigeneidad y legitimador de la posesión de las tierras de la región. Voy a leer unos versos de un poema de Mahmoud Darwish. Esta traducción se llama Carnet de Identidad, el poema, escrito en el 64. Esta traducción es del profesor Pedro Martínez Montávez y dice así: escribe que soy árabe, soy nombre sin apodo, espero con paciencia en un país en el que todo lo que hay existe airadamente. Mis raíces se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras, del ciprés y el olivo, antes de la primicia de la hierba. Mi padre, de la familia del arado. Perdonad, que se me baja. No de nobles señores. Mi abuelo era un labriego, sin títulos ni nombres. Me mostró el orgullo del sol antes de enseñarme a leer. Mi casa es una choza campesina de cañas y maderos. ¿Te complace mi condición? Soy nombre sin apodo. Bueno, como veis, pues la legitimidad de la propiedad se justifica con el laboreo, ¿no? de la tierra.